Gracias por escanear el código QR y darle voz al ejemplo 3 del movimiento armónico simple de esta unidad. Un cuerpo unido a un muelle horizontal realiza un movimiento armónico simple de manera que su aceleración máxima es 5 pi cuadrado centímetros sobre segundo al cuadrado. El periodo de las oscilaciones es de 2 segundos y la elongación del cuerpo al iniciar el movimiento es de 2.5 centímetros. Nos piden que escribamos la ecuación del movimiento. Recuerden que esta ecuación es amplitud por coseno de WT más el ángulo de desfase. Es decir, necesitamos la amplitud, ¿sí? Necesitamos la frecuencia o velocidad angular y necesitamos el ángulo de desfase. Entonces iniciemos con la frecuencia angular, ¿cierto? Con la frecuencia angular luego calculamos la amplitud y finalmente el ángulo de desfase. ¿Por qué calculamos la frecuencia angular? Porque esta no es más que 2pi sobre periodo. El periodo lo tenemos, donde está t es 2 segundos, entonces reemplazamos valores, calculamos, cancelamos pues los dos, ¿cierto? Y recuerden que la frecuencia angular, las unidades son ¿qué? Radianes sobre segundo, listo. Ahora, calculemos la amplitud. Para calcular la amplitud nos apoyamos en la aceleración máxima. Recuerden que la aceleración máxima va a ser igual a ¿qué? A la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Al despejar la amplitud, que es lo que necesitamos calcular, va a ser igual a ¿qué? A la aceleración sobre la velocidad o frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, vamos a reemplazar, pero antes, fíjense que esta aceleración máxima está en centímetros. Vamos a pasarla a metros, entonces dividimos esto entre 100, entonces sería 5 entre 100, sería 0.05 pi cuadrado, ¿cierto? Metros sobre segundo, esta sería la unidad. Y la frecuencia angular está en pi, ¿cierto? Como está al cuadrado, sería elevar esto al cuadrado, sería pi cuadrado, radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Al cancelar acá, ¿cierto? Esta con esta, nos queda entonces que esta amplitud nos queda en metros, 0.05 metros. Entonces ya tenemos la frecuencia angular, tenemos la amplitud y ahora vamos a calcular el ángulo de fase o fase inicial. ¿Qué sabemos? Que cuando t vale 0, ¿cierto? Tenemos entonces que x vale 2.5 centímetros, es decir, 0.025 metros. Nos vamos acá, fíjense, tendremos entonces que x es 0.025, va a ser igual a la amplitud que es 0.05, que multiplica el coseno de W, o es decir, la frecuencia angular por tiempo, pero como el tiempo es 0, entonces W por 0 es 0, más el ángulo de fase, que sería este. Ahora tendremos entonces que coseno del ángulo de fase, este 0.05 pasa a dividir al 0.025 y nos da 0.5. Es decir, si dividimos 0.025 entre 0.05 nos da 0.5. Por lo tanto, ahora sí, el ángulo de fase sería coseno a la menos 1 de este valor. Aquí tendremos dos ángulos con respecto al coseno. El primero es 60 grados y el segundo sería menos 60, pero voy a colocar aquí, bueno, voy a pasar a 60 grados en radianes, ¿no? Porque obviamente la ecuación se expresa en radianes, es pi tercios radianes. El otro ángulo sería menos 60, pero voy a escribir, sería su complemento en este sentido, sería 300 grados, es decir, 5 pi tercios radianes. Lo voy a explicar. Entonces, si tenemos el plano cartesiano, este sería el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Y el otro sería el ángulo de menos 60, pero lo voy a medir en el sentido horario, es decir, en este sentido. Y en este sentido serían ¿cuántos? Los 300 grados. Por lo tanto, la ecuación del movimiento sería entonces amplitud 0.05 coseno de la frecuencia angular por t más el ángulo de fase, que sería la primera, pi tercio. Y el otro, ¿cierto? Sería 0.05 coseno de pi t, ¿cierto? Más 5 pi tercio. Ahora, ¿cuál de las dos es la ecuación? Pues, como el problema no nos da explícitamente la velocidad inicial, no podemos elegir una única ecuación. Es decir que, para este caso, las dos soluciones son verdaderas.